Bueno, en los videos que siguen vamos a ver el simulador MSX88. ¿Sí? Es un simulador de un procesador similar a un 8086, ¿sí? Uno de los primeros procesadores modernos, si se quiere. Y bueno, la idea de usar el simulador es que les va a dar un insight, les va a permitir ver un poco eh, cómo funciona un simulador un procesador de verdad por adentro, ¿sí? Aunque los procesadores más modernos sean varios órdenes de magnitud más complejos que lo que vamos a ver durante el curso, ¿sí? Entonces, para ver el simulador vamos a abrirlo en dos box, ¿sí? Dos box. Ustedes van a tener una versión similar a esta de DOSBox. DOSBox es un entorno tipo DOS en el cual van a poder usar el simulador, ¿sí? Ahora, este programa está escrito para DOS, o sea, para un sistema operativo de hace varios años, con lo cual tiene sus bemoles. No es complejo de utilizar, pero tiene ciertas mañas que vamos a ver si en estos videos podemos desarrollar un poco. Entonces, este es el entorno del simulador, ¿sí? Lo que les quiero mostrar ahora es cómo son los pasos para poder correr un programa en el simulador, ¿sí? Ustedes van a tener que escribir un programa en código assembler y van a tener que ejecutarlo acá, ¿sí? Vamos a hacer una suerte de Hello World, un hola mundo. En informática le decimos hola mundo a el programa más sencillo que podemos correr en un lenguaje de programación, tal que eh, podamos ver cómo es toda la secuencia desde que escribimos el código hasta que se imprime el mensaje hola mundo en el simulador. Bueno, acá no vamos a hacer no vamos a imprimir el mensaje hola mundo, sino vamos a ver cómo hacer para escribir el programa en assembler, compilarlo, ensamblarlo y finalmente ejecutarlo en el simulador, ¿sí? Entonces vamos a abrir un editor de texto, ¿sí? Vamos a abrir un editor de texto cualquiera. Yo voy a usar Kate porque sí, pero pueden usar cualquier editor de texto, ¿sí? Y vamos a escribir el programa más sencillo posible en el simulador. Ese programa más sencillo posible consta de una sola instrucción que se llama HLT, ¿sí? Además, hay que incluir dos directivas del compilador que son org 2000 hexadecimal y por último end ion enter, ¿sí? Esto, que es lo más sencillo que pueden escribir en el simulador, en un programa de assembler para el simulador, no hace más nada que guardar una sola instrucción en memoria, que va a ser la instrucción halt, ¿sí? Que le dice al procesador que se detenga, ¿sí? Este archivo hay que guardarlo, ¿sí? Como como código fuente en assembler, ¿sí? Entonces vamos a poner guardar y hay que elegir la carpeta donde tienen los archivos del simulador. Fíjense que estoy eligiendo una carpeta que tiene en particular 3 archivos exe que ahora vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, sepan que tienen que guardarla en esa carpeta. Fíjense también que hay otro programa acá ya guardado que se llama Hello World, ¿sí? Hello con una L sola, .asm. Yo a este le voy a poner hello solo, ¿sí? Hello.asm, ¿sí? Y van a ver por qué le voy a poner hello. Es más, lo voy a poner con 2L ahora que puedo.
¿sí? Van a ver por qué es importante que los nombres de los archivos que guardemos con los nombres de los programas que elijamos para nuestro programa no sean cualquier cosa. Ahora vamos a ver una serie de criterios para ver cuáles son los posibles nombres, ¿sí? Entonces guardamos nuestro programa Hello ASM. Yo voy a pedirle a mi editor de texto que no corrija la ortografía, y además le voy a pedir que me realce el código en formato ASM de Intel, NASM, ¿sí? Fíjense que a medida que escriba código ahora, el editor mismo me va a decir, por ejemplo, cuáles son las instrucciones válidas. Si yo pongo add, fíjense que cambia es diferente de adds, ¿sí? Adds es una instrucción que no existe. Add es una instrucción que sí existe. Y HAL también, por eso están en negrita, ¿sí? Este código de colores no es lo mejor del mundo. Hay otros, ¿sí? Pero por ejemplo, si ponen acá un registro a X, también se lo resalta en negrita. Si le ponen algo que no existe, no lo resalta, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que ustedes usen un editor que les permita tener cierta idea de cuáles son las instrucciones válidas y cuáles no, ¿sí? Usen el que quieran. Lo importante es que sea de texto plano y que les permita guardar los archivos, ¿sí? Con una extensión diferente de TXT, ¿sí? En Windows, sobre todo, pasa que ustedes guardan los archivos TXT, ¿sí? Escriben el programa en el Notepad, ¿sí? Y lo guardan como mi programa.txt. Resulta que Windows evita que los tipos de archivos conocidos se muestren con la extensión. Entonces no les muestra el nombre de archivo completo, sino les muestra solo mi programa y no mi programa.txt. Y por lo tanto no pueden cambiarle la extensión. Tienen que decirle a Windows que les muestre las extensiones de los archivos, incluso si los conoce, ¿sí? Bueno, si tienen problemas con eso, mandan un mail a la cátedra y lo vemos, ¿sí? En cualquier caso, fíjense que acá la extensión de mis programas van a ser .asm, ¿sí? Este programa, que es el más sencillo que podemos escribir, va a ser hello.asm y no otra cosa, ¿sí? Ahora, yo guardo esto y ejecuto el DOSBox, y si ahora miro cuáles son los archivos que hay en este directorio con el comando dir, ¿sí? se lista el contenido de los directorios, ¿sí? Van a ver que hay un archivo que se llama asm88.exe, hay un archivo que se llama hello.asm, hay un archivo que se llama hello con una sola L WO, y después se ve que sigue algo más, ¿sí? .asm, link88.exe y msx88.exe, ¿sí? Lo que les decía de que los nombres no pueden ser cualquier cosa, si ustedes eligen nombres de archivo que sean de más de 8 caracteres, ¿sí? Van a tener este problema, ¿sí? Y que después además no van a tener forma de tipearlo, ¿sí? Ustedes tienen que poder acá tipear los nombres de los archivos, los nombres de sus programas, ¿sí? Entonces, regla número 1 y principal, los nombres de los archivos, lo voy a anotar acá, los nombres de los archivos tienen que tener 8 caracteres, ¿sí? 8 caracteres o menos.
¿sí? Y una mnemotecnia que yo uso generalmente para mis nombres de programa son PR, ¿sí? Por práctica, el número de práctica, por ejemplo, práctica 4, no, práctica 5 es la práctica de Assembler, ¿sí? Práctica 5, EJ por ejercicio, el número de ejercicio, por ejemplo, ejercicio 1, punto ASM, ¿sí? De esta manera, yo puedo ponerle nombre a mis programas, no son nombres largos, ¿sí? Fíjense que son de menos de 6 caracteres y de esa forma no voy a tener problema para tipearlo después en el simulador, ¿sí? Ok, una vez que nosotros tenemos escrito nuestro programa, en este caso hello.asm, lo que tenemos que hacer es enlazarlo, ¿sí? Perdón, ensamblarlo. Entonces, una vez que tenemos nuestro programa .asm, ¿sí? Lo que hay que hacer es lanzar el programa asm88.exe, ¿sí? Este es un programa que lo que va a hacer es transformar nuestro código fuente en una suerte de representación más parecida a lo que el simulador puede entender, ¿sí? Entonces, eso se hace de esta manera, ¿no? Hacemos asm88, ¿sí? .exe, y ahora estamos adentro del programa asm88.exe, ¿no? Fíjense que nos pide el nombre del archivo .asm. Nuestro archivo .asm, nuestro programa que queremos ensamblar, se llama hello, ¿sí? Fíjense que no le da mucha importancia a si está escrito con mayúscula o con minúscula. Si yo lo pongo así, lo va a encontrar de todas maneras, ¿sí? El nombre del archivo .objeto que va a generar por defecto va a ser el mismo, sí, va a ser un archivo tiene un archivo de salida, ¿sí? Que va a ser justamente la transformación del código fuente en código objeto, y que en principio se va a llamar igual, ¿sí? Salvo que la extensión va a ser .o, ¿sí? Fíjense que dice .o en vez de .asm, ¿sí? Entonces el archivo se va a llamar hello.o. Si le damos enter, por defecto usa ese nombre. Si no, podemos tipear otro nombre, por ejemplo objeto o lo que quieran, ¿sí? Yo por defecto lo dejo y funciona, no tengo problema. Entonces aprieto enter, me pide ahora el nombre de un archivo de .lst, es un archivo de debugging, tiene información que a lo mejor nos sirve si estamos en algún problema de que el programa no compila. Entonces también nos pide un nombre para ese archivo, le pueden poner hello.lst o pueden dejarle el por defecto, total, esperamos que no tenga ningún error. Y bueno, el programa nos dice acá en este caso que hubo 0 errores y 0 avisos, y el nombre del archivo será hello.o, ¿sí? Ahora si hacemos dir nuevamente, van a ver que tenemos un programa, un archivo hello asm, ¿sí? Acá, ¿sí? hello.asm, y además tenemos un hello.o, ¿sí? Que es el archivo nuevo de salida, ¿sí? No tengan miedo de abrir el archivo, ¿sí? No tengan miedo de abrir el archivo .o para ver qué tiene, ¿sí? Fíjense que va a tener nada más que eso, ¿sí? ¿Qué significa esto? Ahora parece un poco críptico, pero yo ya después de haber visto muchos programas y haber jugado bastante con el simulador, ya para mí esto tiene algún sentido. Pero bueno, justamente la idea de usar el simulador es que puedan aprender y puedan toquetear todo lo que quieran, ¿sí? Metan mano en los archivos, fíjense qué tienen, traten de entender qué tienen, ¿sí?
Y bueno, si se encuentran con algo que no entienden, háganse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estos valores y no otros? ¿Sí? Todo acá es discreto, todo tiene alguna explicación, ¿sí? Así que, nada, jueguen con esto, ¿sí? Ok, volviendo a nuestro proceso de compilación. Fíjense que después de llamar entonces al asm88.exe, esto nos devuelve un archivo .o, ¿sí? Vamos acá a ponerle programa.asm, acá vamos a tener un programa.o, ¿sí? Ahora, este programa.o hay que pasarlo por el siguiente proceso, que es el de enlazado, ¿sí? Y para enlazarlo hay que llamar al programa link88.exe, ¿sí? El link88.exe lo que hace es enlazar todos los archivos .o, si hubiera más de uno, ¿sí? En un único programa, ¿sí? Que se va a llamar, en este caso, prog .eje, ¿sí? Esta va a ser la extensión de mis programas ejecutables, ¿sí? Fíjense que es una suerte de juego con el exe, ¿no? En exe, exe era la extensión de los programas ejecutables en DOS, ¿sí? Y se heredó en Windows después y demás. En Linux no es así. Pero bueno, este programa lo que hace es simular todo el proceso de transformación que sufren los programas escritos en el lenguaje Assembler, que es un lenguaje de muy bajo nivel, hasta que se transforman en algo que el simulador, el procesador puede entender, ¿sí? Entonces el programa se va a llamar prog.eje, ¿sí? En nuestro caso, en la simulación se va a llamar, en el ejemplo que estamos haciendo ahora, se va a llamar hello.eje, ¿sí? Entonces, bueno, dijimos, llamamos al link88.exe, ¿sí? La interfaz es muy parecida a la del programa anterior, ¿sí? Hay que tipear el nombre del archivo .o que queremos enlazar, ¿sí? Se llama hello, el archivo .o, ¿sí? De hecho es hello.o. Me pregunta cuál va a ser el nombre del archivo ejecutable. Por defecto nos propone el nombre hello.eje. Si le damos OK, me va a generar el punto eje. Si no, le puedo cambiar acá el nombre y ponerle otro. Yo le dejo el mismo. Dice el nombre del fichero ejecutable será hello.eje. Entonces, si hacemos dir ahora, fíjense que acá tenemos nuestro archivo hello.eje, ¿sí? El hello.eje va a ser nuestro programa ejecutable en el simulador. Este proceso de enlazado, de link edición, ¿sí? Lo van a ver en muchos libros como link edición, es un proceso heredado de cómo es el proceso de compilación de un programa en un lenguaje de verdad, ¿sí? No es que Assembler no sea un lenguaje de verdad. Sencillamente lo que hace el link en el simulador es agregar un paso, ¿sí? Que a lo mejor no es necesario. Fíjense, si abrimos el archivo .o, fíjese que tenía esta línea de código, ¿sí? Y si abrimos el archivo .eje, van a ver que no es muy distinto, ¿sí? Vamos a abrir el .eje, ¿sí? Y fíjense que la única diferencia es que dice fichero ejecutable. Y después tiene exactamente lo mismo que tenía el otro, ¿no? Entonces, ¿por qué es que hacemos esta doble compilación? Y bueno, en realidad es porque en lenguajes como C, por ejemplo, el lenguaje C, uno puede tener varios archivos objeto, ¿sí?
con varias cosas distintas, pero lo que necesita uno para ejecutar es un programa solo, un ejecutable solo, ¿sí? Un archivo ejecutable único. Entonces, eso pasa así porque en otros tiempos el proceso de compilación era un proceso que demoraba mucho tiempo, y lenguajes como C, por ejemplo, lo que tienen es la posibilidad de hacer compilación separada. Si yo tuviera varios archivos .c, podría compilar uno y los otros no. A ver, en algún momento los tengo que compilar todos, pero si quiero hacer algún cambio, cambio uno, lo compilo y después vuelvo a enlazarlos todos juntos sin tener que compilar el resto, ¿sí? A ver, en un ejemplo un poco más, un ejemplo que doy siempre es el de la calculadora, ¿sí? Si tengo un programa, si estoy escribiendo un programa de una calculadora, por un lado voy a tener un programa principal, ¿sí? Vamos a llamarlo principal .c o .assembler si quieren. Por acá voy a tener la librería de cálculo, o sea, la parte que hace cálculos, ¿sí? .c o .assembler, o un lenguaje de alto nivel. En este contexto, assembler se considera un lenguaje de alto nivel. En muchos libros aparece assembler como un lenguaje de alto nivel en comparación con escribir el código en binario como se hacía antaño, ¿sí? Y además puedo tener, por ejemplo, la interfaz gráfica, ¿no? La interfaz, ¿sí? .c. Todos estos son archivos de código fuente que yo puedo editar a mano, ¿no? Ahora, cada uno de estos se va a transformar en un archivo .o, ¿sí? Voy a tener el principal.o, voy a tener el cálculo.o, ¿sí? Y voy a tener la interfaz.o. Y una vez que tengo cada uno de estos, lo que voy a hacer luego es enlazarlos todos juntos, hacer este proceso de link edición y tener un programa calc.exe, ¿no? Y pongo .exe porque en realidad en el entorno del simulador yo no puedo tener varios archivos ASM y hacer esto, ¿sí? Yo solamente puedo tener un .o, el cual lo tengo que enlazar y genero un .eje, ¿sí? Pero bueno, sepan que este paso de la link edición está respetado en el caso del simulador, ¿sí? Y es necesario. Yo no puedo solamente ensamblar porque necesito el .eje, y el que genera el .eje es el link 88 eje, ¿sí? Entonces los pasos son: escribo mi programa en Assembler, en un editor de texto común y corriente, ensamblo el ASM para generar el .o, enlazo el .o y el proceso de enlazado me genera el .eje, y este .eje es el que voy a ejecutar, el que voy a cargar en el programa del simulador, ¿sí? En el MSX88.exe, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo es ese paso. Invocamos a MSX88, ¿sí? Y acá carga el simulador, y lo que tenemos que hacer ahora es dentro del simulador cargar nuestro programa .eje. Ahora fíjense que acá no hay posibilidad de hacer dir de nada, tenemos que acordarnos, ¿sí? Fíjense, si pongo dir acá me dice es un número no en hexadecimal porque dir es para ver la dirección de memoria de dónde quiero ir, ¿sí? Es para otra cosa. Fíjense que tiene una ayuda ahí muy completa. Revisen la ayuda, si apretan F1 van a ver la lista de comandos posibles, ¿sí? Lo que necesitan ahora para cargar su archivo ejecutable es
invocar al comando load. De hecho, si ven acá en la ayuda, está un poco críptico, pero acá el comando L dice almacena el contenido de un fichero en memoria, ¿sí? ¿Y de qué fichero? Y bueno, de un fichero ejecutable, no de cualquier fichero. Entonces, si yo pongo L, pueden usar mayúscula o minúscula, acá no importa, hello.exe debería cargar en la memoria del simulador, ¿sí? En la memoria, en la dirección de memoria 2000, porque eso es lo que le dijimos, cargar en la dirección de memoria 2000. ¿Se acuerdan de el org, de este org 2000? Bueno, este org 2000 lo que dice es pone las instrucciones que siguen a continuación a partir de la dirección de memoria 2000, ¿sí? Y bueno, si ponemos hello.exe, fíjense acá en la memoria, en la dirección de memoria 2000, que aparece el código de operación de la instrucción halt, ¿sí? F4 es el código de operación de la instrucción halt, ¿sí? Y una vez que llegamos a este paso, estamos en condiciones de ver cómo es la ejecución del programa, ¿sí? Yo no voy a hacer la ejecución del programa, voy a parar el video acá porque si no se hace súper largo, pero acá es donde empieza toda la diversión, ¿sí? Lo que tienen que lograr es hacer todo este proceso, cargar el simulador, ¿sí? Escribir su programa en Assembler, o copiarse uno de la práctica, o escribir su programa en Assembler, ensamblarlo, enlazarlo y por último cargarlo en el simulador, ¿sí? Y ahí es donde empieza toda la diversión, y ahí es donde empieza lo que quiero que veamos en la materia, ¿sí? Que es cómo hace el procesador para ejecutar todos los programas, ¿sí? Ok, algunas cositas más respecto a el simulador, ¿sí? Primero, lean la ayuda de la cátedra. Hay un archivo de ayuda de la cátedra que dice paso por paso bien cómo es lo del simulador. Fíjense que no van a haber muchas diferencias entre Windows y Linux y la plataforma que usen. Si alguno tiene algún problema con Linux, me avisa por la plataforma y lo charlamos. Con Windows yo no tengo mucha experiencia, salvo allá por Windows 98 cuando lo usé por última vez. Pero no debería ser distinto, así que de última también, si tienen problemas con compilar y enlazar y probar sus cosas en Windows, también lo vemos. Pero primero lean la ayuda de la cátedra que está para Windows, ¿sí? Si con la ayuda de la cátedra no es suficiente, además está el manual del simulador, ¿sí? El manual del simulador es un PDF de unas 55 páginas, es un manual cortito para un procesador, pero los va a pasear por todo el proceso de construcción de sus programas, especialmente a partir de la sección 2, ¿sí? Conjunto de herramientas y entorno, dice ensamblador, link, y es justamente lo que vimos hasta acá. Les va a mostrar cómo se hace para compilar y cómo se hace para cargarlo una vez que lo tienen compilado en el simulador, ¿sí? Y además van a ver un montón de otras cosas súper interesantes del simulador en el manual. No hace falta que lo lean íntegro, pero está muy lindo para leerlo tranquilo y ver algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, allá por la sección 4, ¿sí? Explica muy detalladamente cómo es el lenguaje de instrucciones SX88, que es el nombre que le dieron al lenguaje, que es una especie de assembler, y explica ahí instrucción por instrucción qué hace cada una, y les explica además cómo se guarda en memoria después el código de operación de las instrucciones. O sea que si acá
no saben que el F4 es el código de operación de la instrucción que pusieron, ¿sí? Ahora porque pusimos una sola es fácil verlo, pero cuando tengan más instrucciones van a tener muchas cosas acá en memoria. Bueno, no van a saber exactamente cuál es cuál. Bueno, en el manual del simulador va a estar la respuesta exactamente a cómo se guardan las instrucciones a nivel binario, ¿sí? Y bueno, después van a poder traducir a hexadecimal, ¿sí? Así que bueno, está muy detallado, está muy bonito el manual. Tercero, acuérdense de los nombres de programas, tienen que ser nombres de programas cortos porque después los tengo que poder ver en el con Q a propósito salen del simulador, ¿sí? Eso les decía, que los nombres de programas cortos para poder verlos sin problema en el DOS del DOSBox, ¿sí? Para que no tengan este problema de no saber cómo tipear Hello World ASM, ¿sí? Y además, bueno, tengan en cuenta que van a tener un montón de problemas con se lo van a encontrar casi seguro, de problemas con su sistema operativo, ¿sí? Ya les digo, el tema de que Windows no les muestre las extensiones de los tipos de archivos es un inconveniente. Bueno, aprendan a solucionarlo buscando información en internet o viendo a ver cómo se las ingenian para hacer que ande, ¿sí? Mucho de esta práctica pasa por ese lado, por ingeniárselas para hacer que ande, ¿sí? Ya les digo, una vez que hicieron todos estos pasos, que yo los hice así relativamente rápido y fácil, a ustedes les va a llevar un tiempo, así que pónganse a practicar. Y ya les digo, empieza la diversión una vez que cargan el programa en el simulador, ¿sí? A partir de ahí empieza a ponerse interesante la cosa, ¿sí? Por último, dos cositas del compilador. Van a notar que el compilador les va a decir cosas raras, ¿sí? Por ejemplo, les va a decir código directiva end perdida sí, falta la directiva end, a pesar de que ustedes pusieron la directiva end al final del programa, ¿sí? Bueno, una cosa que suele funcionar es poner un enter después de la directiva end, porque si no el compilador de el ASM88 es un compilador y es bastante mañoso con respecto a cómo escriben el programa. Si no ponen end y enter, les dice directiva end no encontrada, ¿sí? Lo que pueden hacer si no es ponerla dos veces, ¿sí? End, esto debería andar, ¿sí? Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que cuando guardan sus programas, salvo que lo editen acá dentro del DOSBox, creo que hay un editor de texto que es bastante fulero. Una vez que DOSBox arranca, hace como le saca como una foto a la carpeta de directorios, entonces no se actualiza, ¿sí? Es más, fíjense que si yo guardo acá otro archivo, por ejemplo, archivo nuevo, le pongo nada acá y pongo guardar y lo guardo acá con otro nombre, por ejemplo nada.asm, ¿sí? Fíjense que si hago dir acá, nada no aparece, ¿sí? Yo tengo que cerrar DOSBox, ¿sí? Y volverlo a abrir para recién poder ver el contenido de los archivos, ¿sí? Lo mismo va a pasar si yo modifico ahora que está andando el programa Hello, por ejemplo, y trato vengo a Kate, modifico el programa Hello, le agrego algunas instrucciones. Bueno, DOSBox no se va a enterar hasta que no reinicie DOSBox, ¿sí? Entonces, bueno, sepan que esto funciona así.
Entonces cierren DOSBox, hagan las modificaciones en su editor favorito y vuelvan a abrirlo, y ahí sí va a andar la cosa, ¿sí? A ver si les puedo mostrar lo de la directiva end. Fíjense, ahí no estoy poniendo el enter después del end. Guardo, ahora sí arranco DOSBox de vuelta, y si ahora uso el ASM88 para tratar de compilar el programa Hello, acá funcionó. A lo mejor lo han corregido en otras versiones. Bueno, si no les llegara a andar, ya saben, le ponen un enter al final y funciona, ¿sí? Bueno, eso es todo por ahora. En los próximos videos vamos a meternos un poco de lleno en el assembler, y vamos a ver cómo hacer para correr de verdad un programa en el simulador, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en los próximos videos.